Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el juicio de Dios sobre los cananeos, parte 1. Y utilizamos Josué capítulo 1, versículo del 12 al 18, que dice lo siguiente. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedaréis en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual siervo de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Ahora, las 2,5 tribus de Israel. Continuando el relato del libro de Josué, en el capítulo 1 se trata del tema de las 2,5 tribus de Israel. Encontramos el contexto de esta historia en Números capítulo 32, cuando los israelitas estaban llegando hacia el final de sus 40 años en el desierto, y Dios les había dado la victoria sobre los moabitas y amonitas al oriente del Jordán. Antes de cruzar el río para entrar en la herencia, 2,5 tribus hicieron una petición a Moisés. Leamos lo que dice Números capítulo 32, versículos 4 y 5. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Cuando Moisés escuchó esto, erupcionó como un volcán, recordándoles cómo la generación anterior a ellos había rehusado entrar en la tierra prometida, prefiriendo quedarse allí afuera. Por lo cual la ira de Dios se incendió contra ellos y tuvieron que estar vagando durante 40 años por el desierto. En esa coyuntura les dijo lo siguiente. Escuchemos lo que dice Números capítulo 32, versículos 14 y 15. He aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volveréis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Dura advertencia. Era evidente el disgusto de Moisés, porque pensaba que ellos iban a repetir lo que había pasado 40 años antes. Efectivamente, si hubieran llegado a hacer eso, habría sido un desastre, porque era esencial para el éxito de la campaña que Israel pasara como un solo pueblo, todos
juntos. Si Moisés o Josué hubieran permitido que, según se avanzaba en la conquista del territorio, los israelitas que lo desearan se fueran asentando, este proceso los habría debilitado de tal manera que llegarían a ser presa fácil para los cananeos. Moisés podía ver eso con mucha claridad. Ahora bien, cuando Moisés terminó su exposición de denuncias a las 2,5 tribus, estos explicaron sus verdaderas intenciones. Ellos sí que estaban dispuestos a pasar el Jordán con el ejército de Israel y no tenían intención de volver a su herencia hasta haber terminado la conquista de todo el país. De hecho, no solo estaban dispuestos a ir con el ejército, sino que además lo harían en la vanguardia. Pero una vez que se completara la conquista, querrían que se les concediese su herencia en esa parte oriental del Jordán. Qué tranquilo respiró Moisés al ver que las cosas no eran como él sospechaba. Esto fue un tiempo atrás. Ahora, cuando Josué estaba a punto de conducir al pueblo a la herencia atravesando el Jordán, hizo que se acercaran los líderes de las 2,5 tribus para comprobar sus intenciones, si de veras estaban dispuestos a guardar y cumplir la promesa que habían hecho a Moisés. Ellos corroboraron su compromiso y finalmente lo cumplieron, como veremos más adelante. Pero la historia contiene una lección para todos nosotros. ¿Estamos progresando en las cosas de nuestra herencia o nos hemos asentado tranquilamente en la vida cristiana? ¿Vamos entre la vanguardia del pueblo de Dios? Ojalá podamos decir, como el apóstol Pablo, que nosotros también proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, el juicio de Dios. Ahora es el momento de abordar seriamente lo que se nos narra aquí acerca de los juicios de Dios sobre la cultura cananea. Primero, los ejecutores del juicio. Es un hecho interesante observar que Dios encargó a los israelitas la ejecución de sus juicios sobre los cananeos. Dios mismo podría haberlos ejecutado antes de que el pueblo de Israel entrara en Canaán, pero no quiso hacerlo así. Ahora bien, no debemos olvidar que hay una gran diferencia entre los israelitas de aquel entonces y la iglesia en este tiempo. A nosotros en esta era no se nos pide que ejecutemos los juicios de Dios sobre las naciones en las que vivimos. De hecho, ¿qué escándalo supuso en la época medieval que la iglesia asumiera ese papel? La Biblia nos prohíbe el uso de la espada para conseguir el establecimiento del reino de Dios. Solo la palabra de Dios. Bueno, que ella es la espada espiritual. 2. Aceptación de los juicios de Dios. Sin embargo, lo que sí se nos pide es que estemos de acuerdo con Dios sobre sus pronunciamientos de juicio. Eso precisamente es lo que tenemos que hacer al principio de nuestra vida cristiana. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús como nuestro Salvador. En ese momento manifestamos que estamos de acuerdo con su veredicto de culpabilidad sobre nosotros y aceptamos que merecemos su juicio. Además, se nos manda que anunciemos que va a venir un día de juicio para todo el mundo. Encontramos una descripción interesante en ese momento en el capítulo 4 de Apocalipsis. Allí,
El apóstol Juan nos describe la visión que tuvo del trono de Dios desde que saldrían esos severos juicios contra este mundo. Un trono del cual me quiero fijar en dos detalles. En primer lugar, alrededor de ese trono, en un círculo completo, había un arco iris cuyo color proveniente era el verde, que presumiblemente estaba en posición vertical, como dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Y en segundo lugar, Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, que había otro círculo alrededor del trono central, seguramente en posición horizontal, con 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. En el lenguaje simbólico que utiliza Apocalipsis, esto indica que todo lo que salga de ese trono central pasará forzadamente a través de esos dos círculos. La interpretación del significado del arco iris en el primer círculo no ofrece mucha dificultad, puesto que todos recordamos que esa fue la señal que Dios le dio a Noé cuando salió del arca, cuando le hizo la promesa de que nunca más destruiría el mundo con inundación. Por lo tanto, este primer símbolo nos está recordando que, en cierto sentido, Dios limita sus juicios por su misericordia. El segundo círculo, con los 24 tronos alrededor, ha suscitado muchas preguntas y arduo trabajo de los comentaristas para tratar de descubrir la identidad de esos 24 ancianos. Pero mientras los comentaristas continúan con sus discusiones, nosotros podemos pensar no tanto en quiénes eran, sino en lo que eran. Observemos que se nos dicen que eran ancianos, término que indica edad y experiencia. Obviamente, no podemos aplicar esto a los ángeles. Por lo tanto, nuestra primera conclusión es que se trata de seres humanos, cuyo ropaje simboliza una perfecta justicia y cuya posición alrededor del trono central indica que todos los juicios que salen de allí pasarán a través de ellos. Qué tremendo, ¿no? En definitiva, este lenguaje simbólico nos está diciendo que al abordar la cuestión de los juicios de Dios, un ser humano con un concepto perfecto de justicia y rectitud estaría totalmente de acuerdo con Dios en los juicios que Él va a derramar sobre este mundo. También encontramos muchas veces en los salmos expresiones de regocijo ante el hecho de que Dios va a intervenir en nuestro mundo para ejecutar sus juicios. En un lenguaje poético aparecen los montes y el mar clamando y los árboles batiendo las manos porque un día va a venir ese juicio. Y de igual modo, cualquier persona en su juicio cabal estaría de acuerdo en que la maldad no continúe para siempre en este mundo. Por lo tanto, esta doctrina de la ira de Dios y su juicio venidero es, en un sentido, motivo de regocijo para nosotros. Maravilloso. Pero por otro lado, no puede alegrarnos la idea de un juicio venidero, si sabemos que todos nosotros somos pecadores, a no ser que primero hayamos experimentado la provisión que Dios ha hecho para salvar a los hombres de la ira venidera. Y en cualquier caso, no debemos olvidar que el pensamiento de los juicios de Dios contra la ciudad de Jerusalén empañó de lágrimas el rostro de nuestro bendito Señor Jesucristo. Tercero, la severidad de los juicios de Dios. Al considerar el libro de Josué, una de las primeras cosas que llaman la atención es la severidad de los juicios de Dios. En algunas ocasiones
toda la ciudad tenía que ser puesta a filo de espada, hombres, mujeres, niños y todo cuanto tuviere aliento de vida tenía que ser destruido. Esto nos obliga a hacernos ciertas preguntas muy serias. ¿Cómo podía ser justo Dios al ejecutar a niños inocentes juntamente con sus padres culpables? ¿Y cuál será nuestra respuesta cuando la gente nos diga que esta doctrina que encontramos en el libro de Josué es tan mala como la doctrina islámica de la yihad, que da permiso a los musulmanes para matar a los paganos que no estén dispuestos a convertirse al Islam? 4. La paciencia y la longanimidad de Dios. Primeramente, tenemos que admitir que efectivamente eran juicios muy severos, pero no olvidemos la paciencia de Dios para con aquellos pueblos. Cuando Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis que su simiente iba a entrar a poseer la tierra prometida, se le advirtió que esto no ocurriría hasta que hubieran pasado 400 años. Ahora surge la pregunta, ¿por qué semejante demora? Pues Dios explica que la maldad del amorreo no había llegado todavía a su colmo, por lo cual prolongó su paciencia con ellos durante todo ese tiempo. Mire que la palabra lo explica todo, la sabiduría de Dios. Este mismo tema se repite por todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la respuesta que el apóstol Pedro da a los que se mofan porque después de 2000 años todavía el Señor Jesucristo no ha venido y el juicio a este mundo. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Notemos que su respuesta tiene dos partes. Primeramente, Dios no calcula el tiempo como nosotros. Y en segundo lugar, que la aparente demora se debe a que no quiere que nadie perezca, sino que está esperando a que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá porque vendrá. Mire, ¿qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Sí, todo está explicado, ¿no? Tan sabia que es la palabra de Dios. No entregó inmediatamente la tierra prometida porque Dios le dio un chance, les dio una oportunidad a los amorreos para que se arrepientan. ¿Sabe? Hoy día Dios también está dando un chance a la humanidad para que se arrepienta. Sí, por eso Él no ha venido todavía. Por eso Él retarda su venida. ¿Sí? Porque quiere que muchos más se arrepientan. Muchos más vengan a los pies del Señor. Y por eso nosotros le presentamos la oración de fe para que, si es su caso, no ha venido a los pies del Señor, hoy lo haga. Repita con todo su corazón la oración que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. ¿Hizo la oración? Ahora venga la palabra. Medite de día y de noche. Seguramente hay cosas que no va a entender, pero si usted le pide la ayuda al Espíritu Santo, Él le va a revelar y podrá entender y después obedecer.
y después de predicar esta maravillosa palabra de Dios. Ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas, adore al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, mil gracias te damos por tu palabra que cada día nos enseña. Estamos aprendiendo los juicios que tú vas a traer sobre la humanidad y la paciencia y el amor que tú tienes esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Y eso nos demuestra lo maravilloso que eres, el gran amor que tienes por nosotros y tu compasión sin medida, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Y pedimos que al Espíritu Santo que nos dé una porción más de Él para poder poner en práctica esta palabra, para poderla predicar, para que muchos vengan a tus pies, Señor, para que el pueblo, la gran mayoría, por no decir todos, vengan a convertirse en hijos tuyos, Señor. Espíritu Santo, que esta palabra germine, trayendo fruto abundante. Y ese fruto, un fruto que permanezca, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por las personas que van a escuchar. Están escuchando, Señor. Bendícelas en gran manera, Señor. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra a otros que necesitan también conocer estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.